¿Qué más, pelados? ¿Cómo van, compas universitarios? Sangre mecánica, sangre whiz. Bueno, como vemos, ya se nos acerca el segundo examen y yo no subí una monda, qué penas. Nos falta una semana, si no estoy seguro, ya la otra. El 21 empiezan los exámenes, entonces pues ni modo, qué pena ahí por no subirle. Vamos a hacer este ejercicio que me pareció muy interesante. De hecho es complejo y tiene pues, bueno, muchas cosas por analizar. Me gusta porque tiene un tornillo acá. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces lo primero que tenemos que hacer es paso 1, estática. Paso 1 va a ser siempre la estática. Entonces vamos a ver. ¿Dónde podemos hacer estática? Pues lo más fácil es hacer momentos. Ok, me faltó aquí poner puntos A, punto B y punto C. Esto es un pivote, ¿listo? Entonces podemos hacer momentos en B de la barra, ¿listo? Entonces, tenemos que poner la barra y las fuerzas que nos ejercen, pues todo lo que tenga contacto con esa barra. En este caso va a ser la fuerza de la barra 1, ¿sí? Esto va a ser la barra 1 y la fuerza de la barra 2. La barra 2 es la que me está tocando acá y la barra 1 me está tocando acá. Esta es la barra 3. Vamos a ver. Entonces tenemos la barra, el punto A, B, C con la fuerza F1, ¿sí? Y la fuerza F2. Entonces, ¿qué hacemos? Momentos en B. Decimos que momentos en B va a ser igual, como es estática, a los momentos que hacen hacia la derecha igual a los momentos que se hacen a la izquierda. Entonces, ¿quiénes hacen momento a la derecha? Pues horariamente sería, más que todo, sería F2. Entonces, F2 por la distancia, 120, igual a todos los momentos que hagan antihorario. ¿Quién es el único momento que hace antihorario? F1 por la distancia desde A a B, sería 60. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasemos este 60 a dividir al 120 y nos quedará que 2 F2 me es igual a F1, ¿sí? Porque 120 dividido en 6 me es igual a 2. Pues me queda de esta forma. Esta va a ser nuestra primera ecuación, señores. ¿Listo? Primera ecuación. ¿Qué sigue? Podemos hacer... Nos dicen que hay una placa... Ay, puerca. Nos dicen que hay una placa rígida. Entonces, estática barra de la barra. Y nos dicen estática de una... Estática de la placa. Hay una placa rígida ahí que tiene esta forma. Esa placa es de no sé qué criptón, no sé qué mondas, pero no se deforma. Eso es lo que significa rígido. ¿Listo? Que tiene por este lado y por este lado están aplicando fuerzas de 0.5p y fuerza de 0.5p. ¿Listo? Pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo hacemos la estática? Bueno, si se fijan, aquí está la placa y la placa tiene contacto con las dos barras 3 y 2. ¿Qué quiere decir? Que de alguna otra forma esas dos barras van a ejercer fuerza. Como la barra se está empujando hacia abajo, entonces ¿qué va a pasar? Que la barra 3 se va a intentar como a comprimir. Entonces la resultante significa que la fuerza de la barra 3 iría hacia arriba, porque la están empujando hacia abajo, entonces la reacción sería hacia arriba. Y lo contrario para la barra 2. La están jalando, o sea, la tratan de estirar, entonces va a ser hacia arriba también. Y se fijan. La de abajo está a compresión y la de arriba está a tensión. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, podemos decir entonces sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? Las que sean igual, las que vayan hacia arriba son iguales a las que vayan hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? Tengo F3 más F2. Esto es F2. F2. Igual a las que vayan hacia abajo. Punto 5 y punto 5, eso es igual a 1. Entonces me queda igual a P. ¿Sí? Y esta, señores, es nuestra segunda ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Bueno, tenemos que decir que la pregunta es hallar el valor de la carga P máximo. O sea, si me dicen
P máximo. Cuando me dicen P máximo, ¿qué quiere decir? Que todas las ecuaciones tienen que estar en términos de P. Todas tienen que quedar en términos de P. Entonces no contemos P como una incógnita, ¿sí? Porque todas tienen que estar en términos de P. ¿Quiénes son incógnitas? F2, F3 y F1. ¿Tú cuántas incógnitas hay? 3 ecuaciones, tenemos 2. Nos falta encontrar la otra de alguna otra forma. Ya sabemos que es utilizando el método de, bueno, resistencia de materiales. Deformaciones. Entonces, ojo a esto. Bueno, entonces aquí les hice la más grande el dibujo porque lo que viene es complicado de ver. Eso lo voy a hacer en una página muy pequeña, pero es para que lo vean mejor. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra barra 1, que viene de aquí a acá, la barra 2, que es esta, y la barra 3, que es esta. ¿Qué va a pasar? Que vamos a analizar las deformaciones de quiénes, de la barra 2 y la barra 3. ¿Por qué? Porque esto es un tornillo. El tornillo se analiza pues, después. ¿Listo? La deformación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se nos está aplicando una fuerza hacia abajo en este punto, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la barra 2 va a ir de forma también hacia abajo. Y entonces va a intentar jalar este punto hacia abajo. Entonces, esto es como un columpio de esos, de los juegos, de los parques. Entonces, si usted aplica una fuerza aquí hacia abajo, esto se va a intentar rotar de esta forma. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer las deformaciones grandes. Vamos a decir que bajó este punto y se deformó. Entonces, la barra se giró. Vamos a no girarla tanto, vamos a girarla por acá. Muy bien. Listo. Entonces, si esta es la misma barra pero girada, entonces sí quiere decir que al principio aquí estaba A y ahora A terminó acá. Entonces, ¿cómo se le llama donde terminan los puntos? Primas. Entonces esto sería A'. ¿Listo? Y trazamos la línea del recorrido que hicieron. Esta es la línea. Entonces, esto, ¿cuánto valdría? Delta de A. ¿Sí? Delta de A. Que es de donde empieza un punto y donde termina ese punto. Esto es un delta. Igualmente acá. Aquí empezó C y donde terminó acá. ¿Listo? Entonces aquí queda C' y esto es delta de C. Vamos a hacerlo con este color. Delta de C. Claro. Y viene desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Ahora viene lo chido. Vamos a analizar las deformaciones de estas dos barras. Quiero que por un momento, vamos a ver, se imaginen que este lápiz, vamos a utilizar la barra azul, es esta, la barra 2. ¿Listo? Entonces vamos a decir que esta es la barra rígida que rota. ¿Listo? Queda acá. Entonces, ¿cuál es este punto? Hay un punto acá y hay un punto acá. ¿Listo? Este punto se llama D. Si le veían en el dibujo, la barra 2 empieza en C y termina en D. ¿Listo? Entonces, por un momento, quiero que se imaginen, porque es complicado. Esto es rotas, esto es deformación, no me acuerdo cómo se llama, relativa, si no me equivoco. Vamos a analizarlo de esta forma para que lo vean. ¿Listo? Imagínese que usted le aplica la carga en el punto D, en la placa, como lo vemos. Pero póngale un freno, vamos a decirlo, a esta barra. O sea, que no rote, todavía que no rote. Imaginémonos que no va a rotar esta barra. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle la carga y ¿qué va a empezar? Esta barra se va a empezar a estirar. ¿Sí? Le puso la carga y se empezó a estirar esta monda. Se estiró y se estiró. Listo. Entonces el punto D empezó acá y ahora ¿dónde terminó? Acá. Esto sería de prima, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, digan sí, es de allá. Ahora, vamos a decir
Ay, no, pero es que acuérdese que es que esta barra va a rotar. Ahora sí, vamos a poner a rotar a la barra. Entonces, pero sin quitar este punto, porque este punto cayó acá, ¿listo? En D'. Vamos a ver qué pasa cuando pongo a rotar la barra. Un poquitico. Ahí. ¿Qué puntos se movieron? ¿Qué puntos se movieron? Se movió el punto de acá y se movió este punto. Entonces aquí va a caer el punto. Un punto se cayó acá y el otro punto cayó acá. ¿Sí lo fijan? Esta parte se movió y esta parte también se movió. Entonces, el punto aquí era C, entonces aquí queda C'. ¿Y este punto qué es? Estaba en D también, pero será D2'. Pongámosle un D2', como para D2', pongámosle a ver. Ahora sí vamos a analizar. La longitud de la barra es de aquí hasta acá. Y la mina que salió es lo que se estiró, la deformación. Entonces la deformación que vendría siendo esto, de aquí hasta acá. Esto es la deformación de la barra 2. Pero entonces, ¿qué es esto? Esta distancia, ¿qué es? Esta distancia es la misma de acá a acá, porque los dos puntos se movieron igual distancia. Entonces esto, señoras y señores, es delta de C también. ¿Sí? Aquí es delta de C. Se movió igual distancia. ¿Listo? Y ahora, ¿dónde empezó el primer punto D? O sea, aquí empezó el punto D. ¿Y dónde terminó la punta total de la barra? O sea, la barra es todo esto. Sino que de aquí a acá es la longitud de la barra. Pero la barra es todo esto. La punta de la barra empezó acá. ¿Y dónde terminó la punta? Acá. Entonces esto sería delta de D. Quitemos esto. Y ahora saquemos una conclusión. Esto es deformación de la barra 2. Deformación de la barra 2. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Podemos sacar una ecuación, que es la ecuación que dice delta de D es igual a delta de C más la deformación de 2. Entonces, ahí sale una ecuación. Delta de D, ¿sí la ven? Delta de D es igual a delta de C por la deformación. Más la deformación, perdón. Delta de C más la deformación de 2. Y esta va a ser mi ecuación A. Perdón. Sí, esto, mi ecuación A. Bueno, ahora tenemos la barra 2 y la barra 3, ¿sí? Entonces está más fácil de ver. Su pinche madre. Ahora tenemos la barra 2 y nuestra barra 3. Esta parte es más fácil de ver. La barra 2 tenía desplazamiento y bueno, eso sería deformación relativa porque los dos puntos, desde donde empieza, el punto donde empieza y el punto donde termina, están en movimiento. Pero aquí no es así. O sea, eso solamente pasa cuando los dos puntos, el inicial y el final de una barra, están en movimiento. O sea, se pueden desplazar. Pero ¿qué pasa? Que aquí no. Aquí está el primero, empieza en la tierra, ya está, pero en la tierra eso no se va a mover de ahí, el punto no se va a mover de ahí. El único que se puede desplazar es este, entonces es más fácil de ver. Entonces, aquí es el punto de nuevo, inicia acá. Estas barras están pegadas con un disco, ¿listo? Se le puso la carga. Esto tiene una carga P, o .5 acá y .5 acá, como quieran verlo. Entonces, esta barra ya vimos cómo se deformaba, bla, 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 bla. Lo que me importa es que esta mina empezó acá y esta mina termina en D'. ¿Se acuerdan? Que la punta de acá empezaba en D y la punta
terminaba en D'. Era algo más o menos así. O sea, se le puso la barra y esta punta empieza en D y empezó a bajar y termina en D'. ¿Sí? Y decimos que después rotaba la barra y que no sé qué mondad. Entonces, este punto bajaba, ¿sí? Bajaba por acá y teníamos que de aquí a acá es la deformación 2 y de aquí a acá es delta de C, del de arriba. Pero vea algo muy cómico. Esta barra, ¿cuál es la deformación de esta barra? Si esta barra empezó acá en el punto D y terminó en el punto D', y como no tiene desplazamiento la otra punta, ¿qué quiere decir? Que todo esto es lo que se deformó. Porque empieza acá y termina acá y no hay deformación relativa. Esa es la deformación 3, que aparte también es delta de D. ¿Sí la ven? Entonces tenemos nuestra otra ecuación. Delta de D es igual, ¿sí la vieron? Y aquí podemos decir lo otro. Aquí sería, esto es deformación 2 y esto es delta de C. ¿Sí? Y aquí está la otra ecuación. Delta de D es igual a la suma de estas dos. Y también tenemos que delta de D es igual a la deformación de la barra 3. Entonces esta la podemos unir. La otra ecuación era delta de D igual a estas dos. Delta de C más deformación 2. Pero delta de D es igual a S3. Bueno, deformación 3. Delta de C más deformación 2. ¿Listo? Ya. Acuérdese que la ecuación debe estar en términos de deformación. No puede, la ecuación que buscamos final no puede tener ningún delta. Tiene que tener toda en deformación para decir que esa ecuación no sirve. O sea, no va a servir. Estoy gastando un chinguero de hojas. No mames. De todo sea por la educación, maldita sea. Bueno, ese es el tornillo. ¿Listo? El tornillo, la gente se complica con el tornillo, pero sigan esto lo que les voy a decir. Que esto sirve para todas las analogías. O sea, es la forma de analizarlo. Yo tengo una forma de analizar diferente. Si se fija, yo decía, bueno, digamos que no rota la barra, ¿sí? Eso es mi forma de analizarlo. Síganla y pues eso es muy confiable. Pues no porque sea yo, sino porque yo va a pasar. Entonces me sirvió. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner que ahora este pitillo, esta mina, es la barra rígida. Quieto y... esta onda. Esta es la barra rígida, ¿listo? La que va a rotar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imaginarnos de que no le hemos puesto la carga P. Entonces las barras están quieticas y no sé qué. Aquí están las barras 2, no me importan porque estoy analizando el tornillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que vamos a darle vuelta al tornillo. Primero yo hago eso, yo no le pongo la carga. Y si no le pongo la carga, esto no rota. Yo solamente primero al tornillo le doy vuelta. ¿Listo? ¿Cuántas vueltas me dan? Me dan una sola vuelta. Entonces, el desplazamiento de la tuerca, ¿a qué es igual? A n por el número de entradas, n minúscula, esta monda que es, por el paso. Esto vale 1, esto vale 1. Y el paso que es, me dice que la figura es una barra con rosca de 16 hilos por pulgadas. Entonces una pulgada dividida en 16 hilos y eso me da el paso. El paso es igual a un 16 de pulgadas. Y eso es, entonces tengo que desplazamiento. No se confundan que con el D de acá, ¿no? Esto es desplazamiento, pero el tornillo, vamos a ponerle DT para que no se confundan. Es igual a 1 por 1 por un 16avos. Un 16avos. Esto es lo que se va a desplazar el tornillo cuando le doy vueltas. ¿Listo? Entonces, démosle vuelta al tornillo. Una vuelta. ¿Cuánto se desplazó? Esto.
Entonces aquí está el punto A. Se desplazó esto. ¿Listo? Entonces la barra queda como así, como, ahora sí queda como un poquitico inclinada. Acuérdense que darle una vuelta no desplaza tanto, es para que vean la analogía. Pero queda un poquitico, un toque inclinada. Ahora, póngale la carga P acá. La carga P que venía hacia abajo y aquí esta punta la jalaban. Entonces esa carga es pesada. Y esta miércoles se viene de aquí, desde este punto. Estamos acá ahora. Y se viene de este punto. Y cuando usted le pone la carga acá, entonces ahora sí se va a columpiar. Y queda por aquí. Entonces viene de acá y sube hasta aquí esta miércoles. Y como teníamos en el otro dibujo, aquí empieza, aquí es el punto A donde empieza y aquí es donde termina. ¿Sí pilla? Entonces aquí queda el punto A'. Y esto es delta de A, como habíamos dicho. Delta de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Delta de A viene desde aquí hasta acá. Esta que es el desplazamiento de la tuerca viene de aquí hasta acá. Y esto es la deformación de la barra. ¿Sí? Porque acuérdense que otra vez, estábamos acá. Le doy una vuelta al tornillo bajo. Ahora sí le pongo la carga. Estamos acá. Desde aquí sube todo esto. Y llego hasta delta de A. ¿Listo? Entonces, ¿qué ecuación nos sale? Nos sale que delta de ¿a qué me es igual? A la deformación. Esta deformación 1. De la barra 1. Deformación 1 menos el desplazamiento. ¿Sí lo pillan? Entonces yo tengo que delta de A, el desplazamiento S1 menos un 16avos de pulgada. Pero usted dice, bueno, pero es que nos falta es una sola ecuación y tenemos dos ecuaciones con deltas. ¿Cómo solucionamos eso? Ya va, mi pequeño saltamontes. Pues nos devolvemos a este dibujo perrón y tenemos, ok, tenemos una ecuación, tenemos, ¿dónde está? ¡Chingame! Tenemos esta ecuación, esta ecuación. Y tenemos, pero esta ecuación tiene un delta. Y acabamos de sacar la ecuación del tornillo. Que es la ecuación del tornillo. Aquí está, véala. Es que tengo aquí un desorden claro. Esas dos ecuaciones, ambos tienen deltas. Entonces tenemos que hacer una relación ahí. Pero podemos encontrar una relación entre delta de A y delta de C. ¿Cómo? Pues utilizando un poquito de geometría. Vean lo que se pasa acá. O sea, cuando usted rota la barra se crean dos triángulos. ¿Sí lo ve? Aquí sale el primero y aquí sale el segundo. Un triángulo más pequeño. Donde estos ángulos son iguales y pues podemos decir que son triángulos semejantes. Entonces yo digo, como son semejantes, digo que delta de A, esto, sobre su base, que en este caso es 60, no la pongo ahí, pero eso está en el dibujo, 60 pulgadas, me es igual a la altura de este, que es delta de C, sobre su base, que es 120. Y pues ahí tenemos la relación que nos faltaba. Entonces pasamos este a multiplicar y nos queda que 2 delta de A es igual a delta de C. ¿Listo? ¿Qué sigue? No sé. Pues podemos, en esta ecuación, podemos reemplazar este delta de C y lo ponemos así, 2 delta de A. Y luego reemplazamos delta de A con esto. Vamos a ver. Entonces acabamos de ver que 2 delta de A
es igual a delta de C. Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? Nos queda deformación 3 igual a 2, ¿sí? Delta de C, 2 delta de A, más deformación 2. ¿Listo? Bueno, vamos a ocupar este espacio. Listo. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación que es la del tornillo, ¿sí? Entonces reemplacemos esto acá. Entonces, deformación 3 me es igual a 2 por delta de A. Entonces, 2 por delta de A me queda 2S1 menos 1/8, ¿sí? Más esto. Y entonces pues ya tenemos la ecuación que andábamos buscando. S3 es igual a 2S1 más deformación 2 menos 1/8. Una ecuación que solo tiene deformaciones, no tiene ningún delta. ¿Listo? O sea, entonces solamente falta reemplazar a qué es igual deformación. Deformación de n, o sea, n, cualquier número, va a ser igual a la fuerza n, ¿sí? Por la longitud de la barra n, por el área n de esa barra, pues por su módulo, en este caso de esa barra n. Entonces tenemos que reemplazar todos estos. ¿Listo? Vamos acá. Pero, me faltó algo. Esto solamente es lo que hace las fuerzas, ¿me entienden? Pero aquí esa deformación, esto es deformación por fuerza, ¿sí? Pero hay una deformación que también es la deformación por temperatura. Aquí es igual a deformación por temperatura, eso es igual al cambio de la temperatura por el alfa, que es una constante, no sé, por la longitud de esa barra n, ¿sí? Vamos a ver, entonces tenemos dos tipos, o sea, de las barras se van a deformar por dos razones: por carga, o sea, por la fuerza interna de la barra, y también por la temperatura del ambiente. Vamos a ver. Bueno, hay que ver acá de que la temperatura es más, el cambio de temperatura es más 20 grados Fahrenheit, lo que quiere decir que se está calentando, ¿entiende? Entonces, cuando las barras se encuentran a una temperatura, pues suben la temperatura, lo que quiero decir, todas las barras, absolutamente todas las barras se estiran, todas las barras, por el calor, ¿sí? Como que se tienden a derretir. Más, si las barras se están enfriando, todas las barras se van a comprimir, ¿sí? Se van a comprimir. Entonces, hay que analizar bien esta parte. Por ejemplo, la barra 1 y la barra 2 están a tensión. Entonces, ellas de por sí se van a estirar por la carga que tienen, o sea, por la fuerza interna, y aparte se va a estirar por temperatura. Pero la barra 3, que está a compresión, la barra 3 se va a comprimir, ¿sí? Por efecto de la carga, pero por efecto de la temperatura, la barra 3 se va a comprimir por la fuerza, porque le va a caer ¿sí? Va a intentar comprimirla, pero por efecto del calor se va a intentar estirar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa eso. Que la deformación total de la barra 1 va a ser igual a ¿qué? A la deformación por la carga, ¿sí? 1. Y entonces, como está a tensión, entonces se le va a sumar más la deformación por temperatura 1. ¿Listo? ¿Y esto qué es? Entonces vamos a ver. Esto me es igual a fly, o sea, fuerza 1 por L1 por el área 1 por el E1 más, esto es 20 grados Fahrenheit por el
Bueno, primero hay algo que se me olvidó decirles, que tienen que hacerlo siempre para no confundirse. Listo, eso es lo que les quería decir. Si son 3 barras, entonces yo lo que hago es separar por 3 cuadritos. Háganlo, por favor. Eso tal vez se demoran al principio que 3 minutos haciendo esto, pero esto les descomplica la vida. En la barra 1, en el cuadrito, tengo lo que es área 1. Tan. ¿Cómo sé que es área 1? Porque a mí me dicen el diámetro del tornillo, que es 3 cuartos. Entonces el área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Listo? Pongo la longitud que me la da el dibujo, el paso que ya lo hallamos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la barra 1, el sigma admisible que es 25 KSI, el módulo lo pongo y la constante de temperatura. Entonces, si le dicen que si la constante es la misma, pues la ponen acá, o sea, no, o sea, cada cuadrito lo suyo, ¿me entiende? Se descomplica la vida después. Entonces tengo área 2, L2, el admisible, ¿sí? Todo igualmente acá, para que después no se compliquen cuando estén reemplazando. Entonces volvemos a donde estábamos. Entonces tengo que esto es bueno, pongamos primero los símbolos, ¿no? Cambio de temperatura por la constante por la longitud de la barra 1. Ahora sí reemplacemos. Eso me es igual. La fuerza 1 no la tengo, pero yo tengo que L1 me es igual a ¿cuánto? A 60 pulgadas. Por F1, pues no la tengo. Sobre el área 1, ¿cuánto vale el área 1? Aquí está. .4417 por el módulo E, que el módulo E es 30 por 10 a la 6. ¿Listo? Ahora más la temperatura, que es 20 por la constante que está aquí, 12 por 10 a la 6, a la menos 6, perdón, por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? Por 60. ¿Sí? Y pues resolvemos eso. Nos queda que S1, bueno, la formación 1. Y pues si nos va a quedar que aquí está. S, todos los S tienen que quedarnos en términos de las Fs, ¿sí? En este caso. Y bueno, así hacemos con las demás. Vemos aquí que la barra C2, bueno, la barra 2 está también a tensión, ¿sí? Lo que quiere decir que va a haber una suma. Si está a tensión y se está calentando, va a haber una suma, ¿sí? Porque ya dijimos, se está estirando la barra por la carga, y aparte el calor también le suma otra deformación. Entonces se están sumando. Y pues es F2 por la longitud 2 por el área 2 por todo eso tendría que estar aquí en la tabla que ya hicimos al principio, ¿sí? Con los datos que nos da el problema. Por la temperatura por la constante 2 por L2. Y aquí tenemos nuestra deformación 2. Para la deformación 3, imagínense que esta es la barra 3. Es como más, sí, es un poquito, solamente es que es negativo la temperatura, la deformación por temperatura. ¿Por qué? Porque la barra por la carga, ¿sí? Ya dijimos que la carga venía aquí, hacia abajo. Entonces se deforma de esta manera. Entonces baja, se comprime, ¿sí? Y entonces quedaría el punto acá. Y habíamos dicho de que entonces la deformación venía de aquí, deformación 3 por carga. Deformación 3 por carga venía de aquí hasta acá. Pero como hay temperatura, entonces la temperatura siempre estira las barras. Entonces estábamos acá, está acá, y la temperatura lo que hace es, como se está calentando, lo que hace es estirarla. Entonces la temperatura hace que la barra termine acá. Entonces deformación por temperatura. ¿Sí? Deformación por temperatura. Entonces, si la barra inicialmente estaba acá y ahora la punta está acá, esto es la deformación total. Entonces deformación 3 es igual a ¿qué? A deformación por carga menos la deformación por la temperatura. ¿Sí la ven?
deformación 3 es igual a deformación 3 por carga menos deformación de temperatura 3. Y nos queda eso. Esto menos esto me da esto. Por tal motivo tenemos esta fórmula acá. Y pues finalmente tenemos ya la, ¿sí? Vimos que era menos la temperatura, entonces Fly, tenemos la fórmula Fly, que es la fuerza, no la tenemos, pero tenemos la longitud, el área 3 y el módulo 3. Que el área 3 es 4 y el módulo 3 es 15 por 10 a la 6, diferente al de los otros dos. ¿Listo? Y pues tenemos que aquí ya tenemos la constante 3 y pues reemplazamos todo esto y nos queda esto. Todas las deformaciones tienen que estar en ¿sí? En función de sus fuerzas internas. Aquí la deformación 1 está en función de F1, deformación 2 en F2 y deformación 3 en F3. Entonces, volviendo a la ecuación que encontramos por las deformaciones, que era esta, ¿listo? Lo que tenemos que hacer, como dijo mi abuela Virgen Santísima, tenemos que poner todas estas, digamos, aquí es S3, tenemos que reemplazarlo con todo este chinguero. S1, tenemos que reemplazarlo con toda esta mamada acá, igualmente S2, ¿listo? Entonces me voy a gastar una hoja pasando todo eso. Pero sí, necesitamos usar esta ecuación, porque acuérdense que tenemos 3 incógnitas, 2 ecuaciones, pero esta es la que nos va a sacar la tercera ecuación. Pues no voy a gastar esta hoja, no voy a gastar más hojas. La hice ahí mismo, pero la volteé. Soy muy ecológico. Bueno, como ya les dije, tenemos que reemplazar estas deformaciones con lo que tenemos acá. Y pues de resultado nos dio esta chingada, mira, hermosa. La ecuación con F3, F1 y F2, la que nos faltaba. Esta es la ecuación 3. Entonces ya tenemos la solución del problema, básicamente, prácticamente. Ahora, tenemos que dejar todas en términos de P, pero yo no les recomiendo que se pongan a hacerlo porque despejando las 3 ecuaciones con las 3 incógnitas se van a demorar por mínimo 20 minutos. Por mínimo. ¿Cuál es mi recomendación? Háganme el favor y es que ni siquiera se lo estoy pidiendo. Ni siquiera le estoy diciendo, ay, por favor, se lo estoy. Es una orden, güey madre. Cómprense una calculadora de estas. Cómprensela. Pídanla prestada. No sé qué mundas, pero no cometan el error que yo cometí de ponerme a hacer resolver esto. ¿Listo? Entonces, pues voy a escribir las otras 2 ecuaciones que nos faltan, ¿sí? Para hacerlo mejor. Listo. Pues aquí ya pasamos de la estática. Tenemos esta ecuación 1 y esta ecuación 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo usamos nuestra calculadora. ¿Sí? Les recomiendo que estas incógnitas las cambien de nombre. Por ejemplo, F1, que sean solo una letra. F1 vamos a llamarla A. F2 vamos a llamarla B. Pues sí, F2 es igual a B y F3 es igual a C. ¿Ok? Y pues vamos a estar dejando todo en términos de P. Y listo. Entonces, prendemos la calculadora. Entonces, ponemos aquí la calculadora y la encendemos. Pues con este botón podemos pasar a la parte donde dice calculadora. Y le damos Enter. Y pues agarramos acá y... Bueno, aquí en este caso ustedes tal vez no vayan a encontrar muchas. Si la compraron nueva, pues no le van a salir esto. Estas son operaciones que ya hice antes. Entonces escribimos el comando solve, ¿sí? S-O-L. Vamos a ver si lo alcanzan a captar. Solve. Abrimos paréntesis. Utilizando acá, abrimos paréntesis. Se van a abrir 2 automáticamente. Y le damos a... este botón aquí y se nos va a abrir esta. Entonces buscamos, nos movemos y buscamos como son esta que nos diga de 3 cuadritos y le damos Enter. Entonces nos dice número de ecuaciones. En este caso tenemos 3 ecuaciones. Si tuviésemos 4 o 5, pues ahí nos desplegará pues las que necesitemos. En este caso tenemos 3. Le damos Enter
y nos va a salir esto. Aquí vamos a escribir estas ecuaciones que encontramos y entonces pues escribimos las ecuaciones acá, ¿sí? Pero utilizando F1 va a ser A, F2 va a ser B y F3 va a ser C y pues P va a ser P, ¿listo? Entonces escribimos la ecuación 1. Entonces escribimos la ecuación 1 que va a ser 2F3, entonces sería 2 por C igual a F1 que va a ser igual a A. ¿Listo? Vamos a la segunda ecuación que es F3 más F2 igual a P. Entonces F3 es C más F2 que es B igual a P. P pues la dejamos en P. ¿Listo? Entonces P. Y vamos a escribir la tercera ecuación que es esta. Es la larga. Tenemos eso con cuidado para no cometer ningún error. 5 por 10, aquí está el 10 elevado a la menos 7 por F3, o sea por C, menos 0.012. Listo, después pues damos clic, o sea a la derecha, hasta que nos bote a la mitad y escribimos coma, que está acá, comita, y escribimos las variables que queremos despejar. Entonces queremos despejar F1, F2 y F3, entonces ponemos A, coma otra vez, B, coma otra vez, C, ¿listo? Y todo nos va a quedar en términos de P. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, revisando, me di cuenta que aquí cometí un error en la primera ecuación. No era 2C, era 2B, qué pena. Era 2B, ¿sí? Y pues ya, ahora sí le damos Enter. Y pues tenemos acá, parecen unas respuestas raras, ¿sí? Pero así es como la bota la calculadora para simplificarlas un poco. Listo, entonces aquí tenemos como ya vimos. Aquí nos da la respuesta, por ejemplo aquí tenemos la respuesta de C, ¿sí? Al inicio tenemos la respuesta de A. Y aquí en este caso tenemos la respuesta de B. La respuesta de que es .020 es. Entonces, sabiendo de que A es F1, B es F2 y C es F3, pues tenemos las respuestas en términos de P. ¿Listo? Ya viene lo fácil. Entonces nos botamos lo que es análisis de esfuerzos. Vamos a hacer el de la barra 1. ¿Sí? Esto es lo que vimos en el primer corte. Fuerza sobre área. Sigma máximo es igual a fuerza 1 sobre el área 1. Y eso tiene que ser menor o igual a ese esfuerzo permisible en la barra 1. Todo eso está en la tabla, ¿sí? Entonces, F1 es lo que ya acabamos de hallar, ¿sí? F1 es esto, es todo esto. Punto 5, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Listo? Esto lo tenemos que poner encima en el numerador. Y el área 2, si miramos en la tablita que ya teníamos, donde teníamos todo, el área 2 es, perdón, el área 1 es de 0.4417 pulgadas y eso lo metemos abajo. ¿Listo? Entonces, y el esfuerzo admisible es de 25 KSI. Entonces, ¿qué significa? 25 KSI. Bueno, entonces sería F1 sobre el área que es .44. No me acuerdo cuánto es. .442, pongamos. Y eso tiene que ser menor o igual a 25 KSI. ¿Qué significa KSI? Significa 25.000 PSI. Eso es lo que significa. Y listo, entonces aquí tenemos que poner el resultado que nos dio la calculadora, el largote ese que venía con los paréntesis. Y yo pues ahora utilizo la otra calculadora que me es más fácil. Yo utilizo dos calculadoras en este caso. Entonces tengo que poner cuánto vale F1.
Entonces F1 es 0.05. Vamos a ir acá, 0.05 241 por, abro paréntesis, P, vamos a manejar la X, es alfa, y buscan la X roja, más 154.000, listo, sobre, y el área es 0.442, y eso le damos igual, alfa igual rojo, y ponemos 25 KSI, o sea 25.000. Le damos Shift, Solve, le damos Enter, bueno, 2 veces, y nos va a salir este valor. Y listo, ese valor es, ¿qué está? 56.837 libras. Entonces lo ponemos acá. Que para la barra 1 el P máximo es 56.837 libras. Para el elemento 2, la barra 2, tenemos lo mismo. Sigma máximo es igual a F2 sobre A2 igual al admisible de la barra 2. Pues tenemos acá esto, es 25 KSI también, y el área 2 pulgadas. Entonces reemplazamos F2 con la segunda y lo ponemos acá y hacemos el mismo procedimiento de la anterior. Y pues aquí nos da 1.754.000 libras. Es una fuerza muy grande, la verdad. Entonces por ahora va ganando esta fuerza. La fuerza máxima se dice acá que no puede exceder de 56.000. Y aquí pues esta fuerza nos da muchísimo muy grande. Entonces hasta ahora va ganando esta. Para la barra 3 hacemos lo mismo. Sigma máximo es igual a la fuerza sobre el área. Pues de una vez la puse, vale 4. Y eso tiene que ser menor o igual a estado admisible, que en este caso es 20 KSI. ¿Listo? Y pues hacemos el mismo procedimiento. Ahora reemplazando en el numerador esta fuerza, F3, pues ponemos esto en el numerador, el área que vale 4, y pues lo igualamos a 20 KSI y tenemos que el resultado es 86.300 libras. Entonces cualquiera diría, ah no, pues ya acabamos. Entonces escogemos la menor porque esta fuerza es la que puede soportar la barra 3. ¿Sí? Pero si usted le aplica esta fuerza a la barra 1 se rompe. ¿Por qué? Porque le está diciendo que la fuerza en la barra 1 no puede exceder 56.000. En la barra 3 dice que puedo tener una fuerza máxima de 86.000. Entonces la de la barra 1 sí le va a servir. Igualmente para la barra 2. Entonces la que va ganando por ahora es la P de la barra 1. La gente dice, ah, no, dejemos hasta ahí, pero no, hay que chequear algo más. Nos dice que el ejercicio, que el desplazamiento de la placa D no puede exceder de 0.05. Entonces, si la barra se empezó acá y el punto D termina acá, aquí está la placa, aquí tendría que terminar la placa. Esto básicamente es delta de D. El desplazamiento D es delta de D. ¿Sí? El desplazamiento A es delta de A. Entonces está diciendo que esto tiene que ser menor o igual a 0.05 pulgadas. Pero ya vimos de que la deformación de la barra 3 es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya habíamos dicho antes que delta de D es igual a la deformación 3. Y la deformación y delta de D no puede exceder de 0.05. ¿Sí? Entonces también reemplazamos acá de deformación 3, que es igual. Entonces lo que pasa aquí es que tenemos que despejar F3, ¿sí? Ya reemplazamos esta, dijimos que deformación 3 es igual a deformación de carga menos la temperatura, ¿sí? Eso es lo que ya hallamos anteriormente. Entonces reemplazamos todo este valor acá y lo que hacemos es que tenemos que encontrar la P máxima con respecto a estos datos. Entonces F de 3 depende de P. Entonces lo que hacemos es que vamos a primero a despejar F de 3, ¿sí? Y luego ese valor que nos dé lo ponemos acá y despejamos P. ¿Listo? Listo, entonces despejando esta ecuación, despejamos F de 3, nos da, pues pasamos este a sumar y esto lo pasamos a dividir, nos da F de 3 igual a 124.000. Listo, ahora esto lo metemos en la ecuación 2.
Y pues poniendo F3 acá y despejamos la P, quedaría otra P máxima. Nos da que esa P máxima es de 131.493 libras. ¿Listo? Pero entonces tenemos que agarrar la menor para decir que terminamos. Entonces la menor efectivamente sigue siendo la barra 1. La barra 1 es la crítica. Entonces esta, señoras y señores, es la solución. ¿Listo? Entonces, ya saben, estudien. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de torsión para que es muy sencillo. Todo esto es muy facilito. Tienen bastante tiempo, la verdad. La clave es todos los días hacer 2 ejercicios. Uno en la mañana, uno en la tarde, como quieran. Tienen que demorarse menos de una hora, ¿sí? Yo me demoro aquí tal vez más, pero por eso explicando el proceso. Pero tienen que demorarse menos de una hora porque el examen es 2 horas. Una hora para esto, menos de una hora, por ejemplo 50 minutos. 50 minutos de torsión y 20 minutos para teoría y chao. ¿Listo? Entonces que tengan buen día. Espero les haya gustado el video.